Seguimos ya con Estado Nacional y nuestro segundo invitado de esta mañana, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos para hablar de todo lo que ha pasado a raíz del anuncio sobre la reforma al sistema de pensiones y principalmente en los últimos días una polémica a raíz del informe de productividad que fue elaborado por su ministerio y el del Trabajo con los efectos que podría tener la reforma al sistema de pensiones en el empleo, donde se habla de que el empleo se podría haber reducido entre un 2,35 y un 7,45%, eso llevándolo a números sería entre 2.200 y 394.000 empleos formales. Ha habido críticas de parte de la oposición, pero también hubo cuestionamientos de parte de parlamentarios de la nueva mayoría hablando de que este informe estaba mal hecho. ¿Qué dice usted al respecto, ministro? ¿Está de acuerdo con la proyección que hace este informe o no? Bueno, muy buenos días a todos. Yo ando con un poquito de resfrío, así que van a ver con los ojos medio No puede ser peor que Francisco Ayala. Estamos más o menos. Estoy corriendo severos riesgos a mi izquierda y a mi derecha. Buena ubicación. Buena ubicación. Está claro. ¿Estamos en el mismo partido? Sí, no, pero somos fracciones distintas. Bueno, a ver, déjeme partir diciendo lo siguiente. Todo lo que usted dijo, Andrea, es falso. Fuera de los números específicos, aquí se ha hecho una construcción completamente artificial. Pero, a ver, un mono de pájaro. No, voy a explicarlo. ¿Qué es lo que es voy a decir. ¿Existe este informe de productividad? Momento. Déjeme ir, no me interrumpa. No, pero para aclarar lo que usted me está diciendo, que lo que estoy diciendo es falso. Por eso me interesa aclararlo inmediatamente. Voy a explicarlo. Existe un informe de productividad que hace 5 cosas. ¿Ya? Como todos los informes de productividad que hemos ido haciendo los últimos meses a partir de un instructivo de la presidenta, porque fíjense que siempre hablamos de productividad, pero hay que hacer cosas para la productividad. Y estos informes tienen que ver con instalar dentro del debate los efectos de las distintas políticas económicas que se hacen. Esos informes de productividad tienen 5 así como secciones, son todos bien parecidos. Uno es, ¿qué problema queremos abordar? En este caso, las pensiones están bajas, hay que aumentarlas. Segundo lugar, ¿qué se propone hacer? Tercer lugar, ¿cuáles son las alternativas que uno podría usar? No lo que se está proponiendo, otras. Subir solo el 4%, en este caso, a la cuenta individual, hacer reparto, la propuesta de la Comisión Bravo A, la B, etc. Cuarto lugar, los beneficios. Y se ven con harto detalle todos los beneficios de esto. Y en quinto lugar, riesgos, potenciales costos. Esas 5 cosas. Ahora, yo espero que todos los que hablen de informe de productividad lo hayan leído primero. Porque lo que no podemos hacer es jugar como al teléfono. En que alguien dice una cosa, se da por cierta y empieza una cadena de cosas que llevan a lo que usted está diciendo. Vamos a aclarar. Lo que usted está diciendo es que en una parte de este informe de productividad, que yo espero que, si hablamos más del informe de productividad, vayamos a los beneficios. Sí, por supuesto. Y me digan por qué la propuesta del gobierno es mejor que todas las demás. ¿Por qué se dice eso? Pero bueno, vuelvo a esta parte de los costos. Entonces, en la estructura de costos hay varios efectos cuando uno hace política económica. Primera cosa que es importante madurar como país es que nada es gratuito. ¿Okay? Y de hecho, varios diputados, algunos de oposición, han sido muy empujadores de estos informes para subir el debate. Pero ese debate no lo vamos a lograr construir si esto se transforma en una cuestión de cuñas y de repetición de slogans. Esto es un trabajo serio de lo que se puede hacer. Ahora, vamos a los números. Lo que hace el informe de productividad en esa sección, que es una parte de todo lo que les he dicho. Sí, eso se entiende. Es que dice, mire, cuando uno hace un cambio como este, u otro, como subir, por ejemplo, la cotización en 4% para la cuenta individual, eso tiene efectos en los costos de contratación, ¿ok? Si lo paga el empleador. Y por lo tanto, hay que ver qué pasa, cuáles son los efectos de eso. Y lo que dice el informe es muy simple. Si esto se hace de sopetón, de golpe y porrazo, de un día para otro, tiene efectos en empleo que tenemos que mirar con cuidado. Y hay un amplio rango, no hemos criticado por un número alto, pero también un número muy bajito. Eso muestra que en economía todavía no tenemos la precisión que tiene la física. Estamos más cerca de la sociología en ese ámbito que de la física. Pero hay un amplio rango de posibles cosas. Pero, y aquí viene la clave, donde no sale en ninguna parte, sabiendo eso, la reforma del gobierno se hace gradual para minimizar todos los efectos de eso. ¿Qué es
lo que hacemos habitualmente en muchas de este tipo de reformas. Ya, pero entonces, ministro, para dejarlo bien claro, las cifras y el informe no es falso. Lo único que no se aclara es que no sea gradual la implementación de la reforma. Lo que es falso es que usted diga que la reforma va a producir ese número de desempleados. Eso no lo dice el informe, al revés. Dice, para que no ocurra eso, hay que hacer esto otro. Entonces, yo vuelvo a tomar muy en serio los informes, porque yo creo que es bueno, es un paso más en ir complejizando el debate, reconociendo que las cosas no son blanco y negro, y por lo tanto es una mala cosa que se use interesadamente por algunos, en que sacan un número y lo mal leen, lo sacan de contexto y arman una batahola que la verdad no ayuda en nada. Ahora, en la cuestión de fondo, que es mejorar las pensiones a la gente. Un segundo, Eduardo. Yo partí la pregunta diciéndole que estas eran críticas de parlamentarios de la nueva mayoría. No, en la calidad del reporte, dijo usted. Exactamente, lo dice Fuad Chaín, por ejemplo. Dice la metodología no puede ser tan mala que un rango tan amplio. El informe está muy mal hecho, eso lo dice Fuad Chaín. Por eso, y es muy legítimo que la gente tenga opiniones de ¿cuál eso? es el aprovechamiento político respecto a ese tipo de declaraciones? Hay declaraciones de Osvaldo Andrade, de distintos personeros de la nueva mayoría, diciendo incluso, perdón, ministro, que le van a pedir una explicación a usted respecto a ese informe. Y el martes tenemos sesión y vamos a hacer todas las explicaciones que sean necesarias. Entonces, ¿los parlamentarios de su coalición están mal informados? A ver, vamos de nuevo. Ellos reaccionan. Primero quiero preguntarle a todos los parlamentarios que vamos a estar acá si lo han leído el informe o no. ¿Okay? Hay 9 metodologías distintas para estimar esta cuestión. Si uno se toma de una, que es la más extrema para un lado, y dice, este es el efecto de las cosas, claro, arma un mono de paja, como los del campo para espantar a los pájaros que se comen las semillas, que no nos sirve para nada. Entonces, yo entiendo que para los parlamentarios fue, pucha, ¿de dónde salió esta cuestión? Pero no quiero echarle la culpa a ellos, quiero echarle la culpa a otros que han tratado de instalar que la reforma tiene estos efectos. Lo cual, de nuevo, no lo dice el informe de productividad y es falso. Me permite, ministro, hasta donde yo entiendo, quizás sería bueno decirlo así, este informe de productividad es un informe de escenarios. De escenarios de lo que puede ocurrir con una determinada política pública. Por eso la cifra de eventual pérdida de empleo fluctúa entre 2.000 y 390.000 para hablar en cifras redondas. Si se hiciera un día para otro. Exactamente. Todo. Exactamente. Pero ahí es donde yo le quiero señalar 2 cuestiones, o 3. Primero, ¿cuál es la lógica de hacer un informe de escenarios múltiples en circunstancias que el proyecto es gradual? ¿Y por qué no poner el informe de productividad en función de lo que podría pasar con ese proyecto? Y no si es que el proyecto del alza del 5% se hace inmediatamente. En segundo lugar, ¿sabe cuál ha sido uno de los problemas severos de este gobierno y de sus fuerzas políticas? Que no entiende algo que es viejo como el hilo negro, que cuando uno hace reformas toca intereses, que reaccionan. Ya hay dolo malo, pero también hay dolo bueno. Uno no le puede pedir a los opositores que le aplaudan los proyectos ni que le excusen errores políticos. Y lo tercero, en el caso de los parlamentarios, hay un problema de calidad de la política aquí, pues, ministro. Muy severo. Yo le aseguro que la mayoría de los parlamentarios no han leído ese informe de productividad, porque fui diputado 8 años y 2 años jefe de bancada. Y además estamos en año electoral y lo estábamos conversando con gente desesperada por seguir en los cargos y va a usar cualquier medio en un pacto, subpacto, partido, posición política o en otra, porque aquí lo único que interesa para el grueso quienes hoy día están en los cargos, de derecha a izquierda, es seguir aferrado a esos cargos. Y eso es un tema de economía política que el gobierno debió haber previsto. Déjeme tratar de reaccionar a eso. Yo creo que tiene razón Eduardo, en que en época de elecciones se exacerban un poquito las miradas cuñeras, digamos, de las cosas, de pegarle a lo, como se mueve el otro, a pegar. Sí quiero decir que siempre es bueno ir complementando política con técnica. Pura técnica no nos sirve. Yo creo que el informe de productividad es un buen ejemplo de que pura técnica... Y la politiquería tampoco. Y la política sola, sin técnica, nos lleva a cualquier parte. Y tenemos que ir aprendiendo cómo usar mejor estos informes. Este es el 8º informe que se está haciendo. Es voluntario, además. No, absolutamente. Una buena práctica, a ver, porque la obligación es solo no el informe financiero. No, a ver, en obligatorio. aquí se mandaron 3 proyectos de ley, ¿ok? 3 proyectos de ley. Mi carpeta es así.
2 informes financieros, 2 informes de productividad, el informe de sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario por el seguro de lagunas que se entrega, el informe del Consejo Consultivo Previsional porque hacemos cambios en el pilar solidario para que funcione mejor, la respuesta de los ministros a las dudas del Consejo. Entonces, es uno de muchos documentos que se hicieron y yo estoy con Eduardo. Tenemos que tener un poquito más de picardía política quizás en cómo se presentan las cosas, pero eso no significa que no hagamos una discusión seria de estas cosas. ¿Por qué? Y aquí vuelvo al tema de que es muy importante considerar que las cosas tienen dilemas que enfrentan. ¿Cómo yo contesto, por ejemplo, por qué no hacemos el doble y en un año? Subamos 10 puntos y dupliquemos la oferta de esto. Y hagámoslo en 1 o 2 años para que hagamos todo de una vez. Habrá que el mago. Porque si las cosas son gratuitas, uno pasa colado. Entonces yo creo que a mí me preocupa como matar el producto informe de productividad, porque nos hace hacer una discusión más seria. Pero eso requiere que todos elevemos el estándar de esto. Y de nuevo, si lo ponemos en una cuña, si uno empieza a decir, este es el efecto en empleo de la reforma del gobierno, no está diciendo la verdad. Ahora, ministro, y eso lo leí profusamente en los últimos días. Entonces, ¿cuál sería el efecto real al empleo de la reforma al sistema de pensiones considerando la gradualidad? La gradualidad permite varias cosas. Permite, en cualquier reforma, la del 4% que se propone por la candidatura de Sebastián Piñera, otras que suban las cotizaciones. Lo que produce el tiempo es que se va acomodando la carga con menos utilidades de la empresa, que los salarios vayan subiendo de manera un poco más pausada, que se ajusten las horas trabajadas. Y, en mi opinión, 6 años minimiza los efectos de empleo. Si usted cree que yo le diga que el efecto es 0, 1000 o 2000, no estoy en condiciones de decírselo porque los economistas no sabemos tanto. ¿Pero no hay un cálculo para eso, una proyección? Tenemos la certeza de que 6 años es un buen horizonte. Ahora, si alguien dice, ¿sabe qué? Podemos hacerlo en 5 y dice, son los mismos efectos, o es necesario un 7º año, discutámoslo. Pero no, digamos, no ofrezcamos certezas donde no hay certezas. Pero hay una proyección, ministro, perdone que le insista, pero... Sí, tenemos proyecciones, pero son rangos suficientemente amplios que, dada la picardía política que me pide Eduardo, creo que no agregan al debate. Lo que agrega al debate es decir, ¿sabe qué? Esto no lo podemos hacer de un día para otro. Además, en este punto... No, perdón, pero Francisco Vial, un segundo. Ministro, para tenerlo claro, entonces ustedes tienen una proyección, un cálculo respecto al efecto que tendría en el empleo, pero no lo quieren dar a conocer. Es básicamente 0 en esos horizontes. Ese es el cálculo que uno puede decir debiese existir. Ahora, efecto 0 en todas las variables después de hacer una reforma como esta no existe. No. O sea, lo que no me puede pedir a mí es decirme, ¿sabe qué? Va a ser todo igual, pero vamos a tener mejores pensiones. No, si las cosas cuestan. Si no, lo habríamos hecho hace 100 años ya. Entendiendo eso, hay un punto sería bueno transparentar esa información, esa era la pregunta. O sea, yo no tengo antecedentes para decir que esto vaya a tener efectos de empleo en esos horizontes. Perdón, Gonzalo. Puede tener otro efecto. ¿Sabe, ministro? Quisiera partir por algo que quizás no es lo central, pero que es algo importante para esta mesa. Yo entiendo, y si entiendo bien lo que Eduardo está pidiendo, es buena política, no picardía política. No nos equivoquemos. Aquí no se trata de darle una vuelta para que la gente crea algo distinto. Ni intuir los costos y tratar de evitarlos, sin disimularlo. Lo que está pidiendo es buena política. Usted mismo nos acaba de decir de que ese escenario ya estaba descartado por la política pública, porque esta va a ser gradual. ¿Cuál es el sentido que el informe tenga un escenario donde no hay gradualidad? La estupidez del informe, pues. Bueno. La falta de política del informe. No quiero ser tan duro con el ministro. No. Pero si eso lo dije yo. Si yo le dejo... el ministro de Hacienda. Si yo le dejo a usted, le dejo una pelota picando al lado para despejar del arco. Obvio, pues. No voy a esconder las cosas. Pero, ministro, la pelota picando al frente. Pero para dejar despejado ese tema, el de la no es picardía política, es buena política. Dependiendo. No, o sea, si quiere lo debatamos más, porque me interesa que usted despeje el tema. No creo que nadie esté esperando que llegue el ministro de Hacienda con picardía política al Congreso, porque se va a encontrar con los reyes de la picardía política. Por lo tanto, lo van a golear una vez más. Yo creo que ya la experiencia suya en el Congreso debiera uno aprender. No es primera vez que le toca ir a defender y salir para atrás. Entiendo que por eso el informe se plantea un escenario negro, como dije, con esto lo asusto. Con esto freno la picardía de los congresistas. Pero resulta que uno no puede renunciar a la buena política. Ese es el punto. Eso es lo que me preocupa. Ahora, yendo al informe, usted dice, cuña y repetición de eslóganes.
como el gran... Sí, pues le ha pegado, ¿sabe qué le ha pegado? Al cáncer de la política de los últimos años, del cual este gobierno no está ajeno. ¿Ah? ¿Cuántas de las reformas no fueron cuña y repetición de eslóganes? Cuña y repetición de eslóganes. Partamos por la reforma tributaria. Aprobada por todos. Partamos por la reforma tributaria. No sé, ahora yo sé que te interesa desparramar para todos lados. Porque, aprobada por todos. Lo que estamos de acuerdo es que es un desastre la reforma. Incluyendo la UDI. Es un desastre la reforma tributaria. Pérez no. ¿Ah? Entonces, ahí uno dice cuña y repetición de eslóganes. Tiene toda la razón. Hay que evitar las cuñas y repetición de eslóganes. Pero partamos dando el ejemplo. Porque si no, va a costar. Hoy día el gobierno tiene un proyecto y resulta que la primera decisión del gobierno respecto al proyecto es una mala decisión respecto a la urgencia. O sea, quiere que este proyecto pase a matacaballo por el Congreso, sin prácticamente espacio para la discusión, ni para el debate. Y usted le está pidiendo a los diputados que se lean los informes, que los preparen, que hayan otros informes que permitan poder comprender la reforma, una reforma compleja como la de pensiones, porque usted tiene razón en varias de las afirmaciones que hizo. Esta es una reforma que cada variable que se toca genera efecto, pero no es gratuito. No existen las cosas gratuitas. Bienvenido que el gobierno entendió al fin que no existen las cosas gratis. Todo tiene costos. El tema es quién se lleva esos costos. Y en eso, el informe de competitividad es un aporte. El tema es que tiene que estar bien hecho. Tiene que tener cuidado en las cosas que plantea. Porque si uno entiende que es un informe que viene del propio, y me hago cargo de la oposición, ¿ah? No de los errores que han cometido el gobierno respecto del informe. Si el informe que viene, en una hoja viene la reforma de pensiones del gobierno, con su puño y letra, usted ha sido protagonista en eso, y acto seguido de su propio ministerio sale un informe de competitividad que plantea esos escenarios. O sea, aquí no hay maldad, si es cosa de juntar las dos cosas. Venía de trabajo. Ambas informaciones, esas informaciones vienen del mismo ministerio, de la misma autoridad, y por lo tanto es entendible que no solamente la oposición, los medios, la opinión pública entendió de que la reforma de pensiones iba a tener un impacto en el empleo. Y digamos la verdad, no a la picardía política, digamos la verdad, va a tener un efecto en el empleo. El tema es que tenemos que como sociedad madura debatir de que la reforma es necesaria y cómo minimizamos los costos. Esa es una buena política. Debatamos así, pero no tratemos de esconder de que ahora resulta que no, pasamos de los 397.000 a que ojalá que sea cero. Si no va a ser cero, pues ministro, usted lo sabe. Usted es un buen economista. No ha sido un buen ministro, mi opinión personal, pero es un buen economista. Sabe que no existe el efecto cero en empleo, pero debatámoslo con la verdad, pues. ¿Para qué? Para que las personas tomen conciencia y podamos debatir de que una reforma necesaria como las pensiones, necesaria, la tenemos que hacer. ¿Cómo minimizamos el costo en empleo? ¿Cómo lo minimizamos? Ministro. Y ese sería el debate hoy día y no esto con media de equivocaciones respecto de un informe. Ministro. Yo creo que es muy importante lo que dice usted, Gonzalo, respecto de tener una conversación con altura de mira. Pero eso vale para todos. No es suficiente cuando sale el informe de productividad ir al párrafo que más a uno le conviene y sacarlo como eslogan. El escenario del cambio inmediato. Y eso es lo que yo al menos sentí, hizo la oposición en la sesión en que presentamos esto y en que no me dejaron hablar. No me dejaron hablar porque se acabó el tiempo. Tuve que salir a hacer un punto de prensa para tratar de defender las cosas. Yo espero que vayamos discutiendo con más calma esta cuestión. Ahora, la primera sorprendida con su informe fue la presidenta. No, espérese. La primera sorprendida con su informe. No me interrumpa, Gonzalo. Yo lo dejé todo es que usted le está tratando de dejar a la oposición como la responsable de algo, si un error propio. Era que no. Era un error propio. Usted mismo lo acaba de reconocer. A ver, estoy pidiéndole a la oposición simplemente que no use esto malamente. Nada más. Y yo siento que los primeros días de instalación de esto se usó malamente. Es mi opinión. No está hecho esto a matacaballo. Esto, de nuevo, cuando uno tiene urgencias en algo en el Congreso, no significa que esos 30 días hay que aprobarlo sí o sí. Nosotros cambiamos la urgencia todos los lunes, los miércoles habitualmente también. Simplemente las urgencias significan un ranking, una priorización entre los distintos proyectos. Y esto tiene una urgencia mayor que otros proyectos. A ver, habríamos sacado hace rato si fuese por poner urgencia y sacar las cosas a las leyes de educación, por ejemplo. Nosotros estamos muy dispuestos a renovar urgencias. ¿Qué significa eso? Ir dándole algo más de tiempo. Esto no tiene por qué aprobarse en 2 semanas. Pero lo que no queremos hacer es que algunos se refugien y dicen, ¿sabes qué? Esto es demasiado complicado, no hagamos nada. Que es
un peligro también. La gente está esperando, y aquí volvamos a lo básico, la gente está esperando soluciones a las pensiones. Pero bueno, hay distintas buenas soluciones. Por ejemplo, soluciones pronto. Soluciones para la clase media. Discutamos lo que le importa a la persona en la casa que me está mirando justo ahora. No le interesa mucho, la verdad, el tema de las urgencias. Le interesa saber, ¿saben qué? En 2 años más, ¿cómo va a estar mi pensión? En un plan, en otro plan, ¿sabe que yo soy de clase media? Trabajé toda mi vida, me retiré ganando 900 lucas y tengo una pensión de 350 lucas. O de 400 lucas, que para algunos es harto, para otros es poco. ¿Me van a mejorar en algo? Pongamos las cartas sobre la mesa, seamos transparentes en cómo cada una de las propuestas produce los distintos efectos. Y esa es una discusión que tenemos que hacer ya. Además de una discusión más ideológica, que es solo cuenta individual, solo sector privado o algo más. Francisco Vidal. Hartas cosas, pero a ver, es que no quiero dejar pasar algo cuando tú preguntabas el efecto, porque el efecto de la derecha lo hace casi una relación casi física. Hay una variable que nunca colocamos en discusión, que es la fuerza del trabajador. Porque si el empresario quiere llevar a costo laboral su cotización aumentada en un 50% de día 5 puntos más, depende mucho del que tiene al frente, pues. Porque si el trabajador organizado y con fuerza le dice, no, señor, no me lo cargue a mí, cárgueselo a su utilidad. Ahora, lamentablemente, en el Chile de hoy día, los que negocian colectivamente son el 6%. 6% negocian su salario colectivamente. Despejado eso. ¿Me permite un punto, Pancho? Lo que quiera, camarada. Tú tienes razón, pero también hay un tema de que no es lo mismo la fuerza negociadora de un trabajador con la economía creciendo que con la economía mediocre o cayendo. Esto del ejército industrial de reserva, Carlos Marx. O sea, no tiene nada de neoliberal. No, buen punto, pero te quiero decir que si nosotros tuviéramos el modelo europeo, donde el 56% negocia colectivamente, esta variable la veríamos con otros números, por así decirlo. A mí me encanta el proyecto de pensiones. La derecha lo quiere retrasar, porque este es un misil. Pancho, tiene uno mejor. Diga la verdad. No lo quiero ronco, quiero aprovechar bien mi poco ganglio aquí. Y tiene agua. Gracias, camarada. La derecha, ¿qué es lo que está pidiendo Piñera? ¿Qué le pide a Valdés, Piñera? Retrase, no ponga urgencia, debatamos 10 años más. No. ¿Por qué? Porque hay 2 proyectos distintos. Porque apunta, es un misil a la línea de flotación ideológica. Porque aquí estamos pasando de la capitalización individual a una cosa mixta. Obviamente, las AFP están afectadas, pero si andan corriendo en círculo los dueños de las AFP. Porque si no los tocaste... Sin embargo, al ministro Valdés y mi amigo, nada más se lo he dicho privadamente, pero hagamos transparencia. Hay 3 puntos que a mí me faltan. Pero ¿cómo no era buena la reforma, Pancho? Muy buena. ¿Sabes por qué es buena? ¿En qué se equivocó? ¿Sabes por qué la derecha hay que hacerle...? ¿Sabes por qué es buena? La derecha está tranquila porque tiene un proyecto que es mejor todavía. Sí, seguramente. Tranquilo. El 20% de reajuste de las pensiones. Anda a preguntarle a un pensionado si lo quieren 5 años más o en 1 año más. 20% aumenta las pensiones al proyecto del gobierno. La reforma propuesta por el presidente Piñera es inmediata. Con estos muchachos... Termina el punto, Francisco. Cuando usted interpela, no hay ningún problema en contestarle, pues, Pancho. Ya. Mis 3 observaciones son las siguientes. Creo que era el momento, lo hicimos como gobierno en enero, pero insisto, darle la señal, aunque no es parte del proyecto, no al pilar solidario completo, porque esto es bueno explicarlo. El pilar solidario completo son 1.300.000 personas, pero son 2 grupos. Un grupo que se llama Aporte Previsional Solidario, que va en el proyecto y va a recoger los beneficios del proyecto. Pero se me quedó un grupo afuera, que son 580.000, básicamente mujeres, que hoy día reciben pensión gracias a Bachelet 1, que permitió que la gente que nunca había cotizado porque trabajaba básicamente en su casa, reciba 103 lucas hoy día. Y las 103 lucas gracias a Bachelet, porque antes eran 92 y se reajustó en enero. Preguntémosle inmediatamente al ministro ese punto para ir despejando. ¿Por qué no el hacemos tema un de las esfuerzo pensiones en ese básicas sentido? solidarias? ¿Por qué no haber inyectado más recursos en quienes reciben menos? Esta es de las cosas más importantes porque se empieza a hacer competir en la discusión política, especialmente con la oposición, respecto de lo que el comando de Sebastián Piñera ha propuesto versus
este proyecto. Y pongamos todos de acuerdo. En la medida que Chile vaya teniendo más recursos, vamos a ir siempre, creo, todos apoyando más Pilar Solidario. Pilar Solidario es una gran herramienta. Fantástica. ¿Por qué como no decía, el gobierno, bueno, acabamos de poner $200 millones en enero. 200 millones de dólares para siempre. Lo que creo que es injusto es decirnos, ¿sabe qué? Esa es la única política. La estamos avanzando, queremos apoyar. Si todos se ponen de acuerdo, todas las candidaturas en algún marco de cambio del Pilar Solidario, conversémoslo. Ahora, les quiero decir le quiero decir que el día antes de cada vez que se habla de esto, nos sacan la mugre por la situación fiscal. Entonces es un poquito raro decirnos esto y después esto. Es un tema de prioridad. Que se está gastando recursos en otras cosas. ¿Quiere que le saquemos al Sename recursos para el Pilar Solidario? No, bueno, absolutamente. Entonces, o que le quitemos al 60% de gratuidad. No, la grasa. Si votó de la oposición. Los honorarios. Mire. Eso sí que es mala política. Ya, déjeme volver un poquito a la cuestión de fondo, porque yo creo que la gente, más que la guerrilla, le interesa, entendemos bien. Pilar Solidario es una gran política, hay que seguir apoyando. Ya lo hicimos este año. El gobierno anterior dejó ciertas como directrices para que se podía avanzar en pensiones. ¿Ok? Le ponen libro blanco. Ya. Y la política más importante que dejaron es aumentar 10% el Pilar Solidario. Y lo hicimos. Y está hecho, y se está pagando. Gradualmente en el tiempo, como propone tanto Alejandro Guillé, tanto como Carolina Gocho, como Sebastián Piñera, Chile tiene que seguir aumentando el Pilar Solidario. Pero no se puede todo de sopetón. Y no solo en montos, sino que en cobertura. En todas las cosas. Pero quiero ir a un punto central. Y yo espero que me entiendan ahí. Hay dos categorías para evaluar si las pensiones son buenas o malas. Una, que el Pilar Solidario se hace cargo, que es un mínimo. Sabe que la gente, por ser vieja, tiene el derecho para tener... Adulto mayor es mejor. Sí. Siempre me corrige Gonzalo cuando vengo para acá en alguna palabra. Pero yo voy a ser viejo, al menos. Cuando yo sea viejo... Yo soy viejo ya. Sí, pero como autoridad hable de adulto mayor porque... Y enfermo, compañero. No, en ese caso, tenemos que tener como país lo que instauró la presidenta Bachelet. Es bien notable ahora que toda la cuestión de la oposición sea hacer más de lo que la presidenta hizo en el primer gobierno. Ya. Pero voy al segundo tema. Eso no es suficiente, porque hay otra medida de suficiencia de las pensiones, que es comparar cómo es la pensión de la persona respecto de los últimos sueldos que tenía. Y ahí tenemos un tremendo problema en Chile. Tremendo problema en la clase media. En el cuarto quintil, en la gente que está en el 85% más rico de la sociedad. La clase media que se siente clase media así de verdad, recibe 0 del Estado en ayuda hoy día en este ámbito. Y es muy complicado llegar a esa clase media con el Pilar Solidario, por distintas razones, por razones de incentivo, por un problema fiscal enorme. Porque no es la herramienta. Yo quiero ver de cuando se dice en las propuestas de oposición, usemos el Pilar Solidario, bueno, ¿cuánto le va a subir? ¿Cuánto le va a subir a la persona que tiene hoy día 450 lucas de pensión la pensión? ¿Cuánto? ¿2 lucas? ¿3 lucas? Bueno, y lo que nosotros hemos propuesto acá es hacernos cargo estructuralmente a la gente, pero es ponerle otra pata a la mesa de la seguridad social. En todas partes del mundo uno encuentra que hay una parte que es esta base, una parte que es individualista pura. Yo pongo la plata en mi cuenta. Pero hay una parte que es un poquito más solidaria, un poquito más que la clase media ayuda a la clase media, en que los hombres ayudan a las mujeres, en que los que tienen un poco más un año le ayudan a los que tienen un poco menos un año para que ahorren un poco más. Eso es lo que tiene este proyecto. Es un proyecto que al final del día no lo hagamos competir contra algo obvio, que es mejorar el Pilar Solidario. Hagámoslo competir con alternativas de ir cambiando nuestro sistema de seguridad social hacia algo que sea mejor. Francisco Vidal, ya vamos a volver con esos dos puntos que quedan, porque es muy larga la participación. Cecilia Pérez, guarde un poquito para el final. Guarde las preguntas para después. Ministro, censura. Déjeme decirle que no me gusta su planteamiento de mala fe con lo que usted ha venido hoy día al programa con respecto no solamente a la oposición, sino que contra aquellos que contradicen lo que usted ha señalado en esta reforma previsional que usted está impulsando. Porque efectivamente, incluso lo dijo ahí, perdona a aquellos integrantes de la nueva mayoría que lo han criticado con mucha dureza, particularmente Osvaldo Andrade, pero al resto de la oposición que tiene el mismo derecho legítimo de plantearle sus críticas,
usted dice que es un aprovechamiento político, que no se leen los informes, etcétera. Yo creo que así no se parte en términos de construir confianza a una reforma tan importante como es esta. Segundo, usted tiene que hacerse cargo de cuál ha sido su gestión, porque para llegar a enfrentar la discusión de esta reforma previsional y en el mal pie en el que hoy día usted está, no solamente frente al Parlamento, sino que frente a las fuerzas políticas, justamente porque usted no ha cumplido lo que dijo que iba a cumplir cuando asumió como ministro. Usted dijo, mi primera preocupación va a ser una agenda de productividad. Cero productividad. Mejorar el crecimiento. Todos los indicadores, no se lo digo yo, todos los indicadores, el Banco Central ajustando para abajo, etcétera, usted lo sabe mejor que yo. Por lo tanto, también es una autocrítica suya de entender de que, dado que su gestión no ha sido buena a cargo del Ministerio de Hacienda, existan dudas legítimas de cómo se va a enfrentar la discusión de la reforma previsional. Yendo al tema de la reforma previsional, también tengo hartas dudas y comparto una contigo, Pancho. Primero, ¿por qué esta suma urgencia? Y no es que Sebastián Piñera la quiera chutear para 20 años más, no, lo queremos hacer bien, que es distinto. Pero un poco, Pancho. Lo queremos hacer bien. ¿Cómo se puede enfrentar hoy día una discusión que usted tiene el proyecto con suma urgencia, al menos uno de los proyectos con suma urgencia, cuando uno no respeta la propiedad de los trabajadores en sus ahorros individuales? Usted le pone componente de individualismo y dice que tiene que haber al menos de los 2 de los 5 puntos solidaridad. Yo pregunto, ¿se puede hacer solidaridad con la plata del resto, con la plata ajena? Yo creo que hay un derecho de cada uno de defender lo que es el esfuerzo del trabajo, sobre todo en la clase media. Segundo, cuando se ha señalado, aunque usted lo minimice, que efectivamente, aunque sea gradual a 6 años, si no existe crecimiento económico, va a tener un impacto no solamente en la creación de empleos o en la pérdida de estos, en el estancamiento de las remuneraciones y finalmente en la precarización del empleo, que dado lo que ha sucedido en este gobierno, se podría eventualmente potenciar para mal si vuelve a haber un gobierno de la nueva mayoría. Ministro. Tercero, que no he terminado. Tercero, usted ha dicho acá la clase media, cuando usted sabe que este es un proyecto que golpea injustamente a la clase media, donde aquellas pensiones, no hablemos de las más bajas, porque no se contempla en el proyecto de reforma previsional, con todas las leyes que vienen asociadas, ningún aumento a aquellas personas que hoy día más lo necesitan. ¿Se quedan con los 110.000 pesos, Pancho? Son casi 600.000 personas. No hay ni un gesto hacia ello. En cambio, con este pseudo sistema de reparto, las pensiones de la clase media tienen que solidarizar con aquellos que ganan más. Totalmente contrario ideológicamente a lo que plantea Pancho Vidal en todos los domingos acá en esta mesa. Ya, dejemos que conteste Cecilia. Y por último, solamente para que es la pregunta, no, es que es la pregunta. ¿Por qué la suma urgencia? Cuando usted acusa que la oposición no se ha leído el proyecto, o no se ha leído el informe, cuando la propia presidenta que firmó no se revisó ni el informe financiero ni el informe productivo, tantos así que dijo, no creo que sea así, y le pone la carga de la prueba a la oposición y a algunos parlamentarios suyos. Cuando usted mismo, después de que pasó lo que pasó, dijo, si hubiese sabido esta reacción, lo dijo usted, lo habría redactado de otra forma. Pero entonces, eso es obvio, ¿por qué? No es obvio, pues, Pancho. ¿Usted quiere que diga, no, lo habría redactado igual? Eso es básico en la transparencia. Si usted presenta un informe de productividad o un informe financiero porque usted tiene la certeza de que está transparentando un tema para que se pueda legislar mejor, no está escondiendo la pelota. Sí, pero si se va a abusar del informe, es que no se quizá la palabra picardía inicial no era la correcta, es buena política, pero para eso todos tenemos que jugar en buena política. Déjeme tratar de contestar alguna porque eso en Chile hoy día no existe, ministro. Bueno, esa es una... No se puede partir de ese presupuesto. Lo habría maquillado el informe. Mire la esfera pública, mire la prensa, mire los diarios. Mire la falta de pluralismo, salvo las radios. ¿Habría maquillado el informe entonces? Igual como cuando uno redacta un proyecto de ley para que no le voten pedacitos del proyecto, lo habría escrito de una manera suficientemente concatenada para que nadie pudiera mentir con el informe. Déjeme, Cecilia, tratar de hacerme cargo de algunas preguntas porque me hizo como 14. Es que me dejan hablar solamente una vez, yo respeto la palabra del resto. Yo he hecho afirmaciones de las cuales estoy en desacuerdo en casi todas, entonces no voy a poder contestarle todas las cosas. Pero déjeme partir por dos que creo que son importantes, porque hablemos de macroeconomía en otro momento. Es fácil cuando uno dice, no fue bien en la prueba, pero la prueba estaba fácil. Claro. La prueba está difícil. Ojalá que no se olvide mucho rato la macroeconomía. No, podemos cuando quiera. Convídame otra vez y hablamos de macroeconomía. Nosotros por lo menos vamos a entregar un país como gobierno
acelerándose, ¿Y y con un recibimos déficit uno fiscal? desacelerándose brutalmente. Cuando usted Déjeme, dice eso, ministro, pero pero es que si usted dice eso, Pero si es la realidad, pues. es súper sencillo. Si usted quiere Pero si ir es la por la realidad. buena fe, pues ministro, está bien. Le doy que es la realidad. Ya. Último semestre, antes de que asumiera la presidenta Bachelet, se empieza a desacelerar el país. ¿Por qué? Si es un tema de confianza, ministro. Fue el 2012. Porque llegaban Bueno, ustedes, pero o sea, volvamos a tienen pensiones. tanto- A la gente en la casa le apuesto Que está comparando el 4% con el 0,5%. O sea, ustedes tienen tan mala suerte que cada vez que asumen un gobierno, Cecilia, lo asuman desacelerado y cuando vamos a llegar Cecilia, nosotros, vamos por la economía puntos, está si no, no bien, vamos a es un alcanzar tema a hablar de todo. confianzas. Vamos por el tema de la La gente cree que va a ser Quiero hacer Sebastián dos Piñera cosas. el presidente. Quiero decirle dos Están poniendo la cosas, confianza. Cecilia, dos cosas importantes. Primero, que usted dijo que esto era malo para la clase media. Eso es completamente, no quiero decir falso porque se va a enojar. No es así, simplemente sentémonos, veamos los números, veamos qué le pasa a una persona en este sistema que hoy día trabaja por salario mínimo. ¿Sabe qué? Termina ahorrando más de 5% en su cuenta personal. Porque claro, un tipo que va a ganar 2,8 millones le va a ayudar un poco. Si usted me dice que todos los chilenos 2,8 millones son clase media, yo digo, no, ¿sabe qué? No, eso no es así. No. Entonces, tiene 100% elementos de solidaridad importantes. Yo a la oposición le recomendaría no pedirnos más solidaridad aún en el sistema, porque si no vamos a terminar metiéndole un sistema de impuestos adentro de esta cuestión. Y no es esa la lógica. La lógica No, un es impuesto. seguridad Impuesto al social. trabajo. Es seguridad social. En la seguridad social hay una contribución obligatoria, se usa de una manera, como la gente va paga FONASA, los empresarios pagan cuando contratan un seguro contra accidentes, todas esas cosas son obligatorias. Ministro, pero ¿Y no por es qué? un impuesto al trabajo. Porque usted se la va No, a un seguir impuesto al metiendo- trabajo es un impuesto al trabajo. Esto será Es contribución impuesto al trabajo. a la seguridad social, la Constitución lo establece Es un así. impuesto Es al un trabajo impuesto cuando al tú no trabajo, te no en base a beneficias. rentas Tú no te generales, beneficias de un ministro. impuesto al trabajo. Pues sabes que no me están dejando hablar. Ministro, chiquillos. termine. ¿Cuánto rato tengo? Porque Termine el tengo que punto. escoger cuál es, porque es como... Calmado, ¿me dejan hablar? Ya. ¿Por qué no es un impuesto al trabajo? ¿Cree que vayamos para allá? Porque ya no me dejó Dale, contestar dale, por qué dale. la clase media estaba bien. Ve que la suburgencia a veces no deja... La suburgencia, bueno, hay Eso que no se partir puede por ahí, hacer. porque ya Sí, que me eso es lo que devolvió más- de la Ya, suburgencia. ministro, eso es lo que más me importa. Pero La escuchemos para suburgencia que se entienda. solo la tiene el proyecto de cambio constitucional, porque compite con otros dos proyectos que también tienen suburgencia y queremos avanzar en los tres. Si no tuviera suburgencia, hay que esperar sacar los otros dos proyectos antes de poder ver en la comisión eso. Si después se renueva la suburgencia en 2 semanas más, para que tengan 1 semana más, 2 semanas más, no tengo ningún problema. Pero lo que no me puede exigir a mí es ponerle un nivel de urgencia a esa reforma para que quede en el cajón. Y si no le ponemos ese nivel de urgencia, quedaría en el cajón. Entonces, es súper simple. Las otras tienen urgencia simple. Si quieren 2 semanas más... A ver, ese proyecto de ley son 2 incisos de este porte. ¿Eh? Tampoco es que se demore Pero que más tiene de... un cambio importante. Sí, pero no Está es haciendo la el Consejo de Ahorro complicación. Colectivo, ¿no? ¿Estamos de Deja de ser. acuerdo o no en crear por constitución el nivel de autonomía que requiere el Consejo de Ahorro Colectivo? Esa es la pregunta. La derecha no quiere eso. Oye, La derecha quiere solo Me FP dicen en este por momento. WhatsApp que el ministro no puede hablar. Sí, pues sí. Pero si usted Pero lo interrumpe estamos cada rato cortando. también, pues. Muchas También lo gracias. interrumpe. Muchas gracias. Sí. Y por lo tanto, espero que quede resuelto el tema de las urgencias. O sea, yo creo que eso es una discusión que no va a ninguna parte. Si necesitamos más semanas, hagámoslo con más semanas. Pero de nuevo, no nos escudemos en decir no queremos hacer vía urgencia. Quiero volver al tema de los beneficios de esto, porque la verdad es que de nuevo empezamos a hablar de los problemas. El informe de productividad, y también espero prácticamente todos los que vayan a las sesiones de esto, van a mostrar que esto aumenta el ahorro, y aumenta el PIB, y aumenta el consumo en el largo plazo. Por lo tanto, es una reforma que tiene muchos beneficios, además de los propios efectos directos. Impuesto, que sale a cada rato, esto es un impuesto. Ya dije yo, primero, es una cotización de seguridad social. Eso constitucionalmente no es un impuesto. FONASA se paga de esta manera, se paga, como dije antes, el seguro de cesantía, el seguro de accidentes laborales. Ahora ustedes me van a decir, es que se siente como un impuesto. Bueno, si ustedes creen que el 10% no se siente como un impuesto, díganle a la gente eso. Le van a preguntar a la gente, ¿usted le da lo mismo que le depositen en su cuenta RUT o en su cuenta bancaria el sueldo o se lo depositen en la AFP? Si la gente dijera, me da lo mismo, ustedes tenían razón que esto no se sentiría como un impuesto. Cualquier intervención en que uno obliga a la gente a hacer algo, va a contrapelo de la gente. Y si ese es el concepto de impuesto, bueno, se aplica a todo. Pero no empecemos que una cosa es un impuesto y otra cosa no es un impuesto.
técnicamente, legalmente, no es un impuesto. Y ustedes dos son abogados, así que saben perfectamente bien a lo que me refiero. Sí, y no es una cotización previsional. Porque si no me aprovecha a mí, ¿cómo va a ser una cotización previsional de un trabajador que no va a Por supuesto que la aprovecha él. Y por último, este tipo de cotización es algo básico de la previsión social. Si no beneficia al trabajador. Es gestión colectiva de los riesgos, Gonzalo. Muy bien. En cualquier país civilizado existe esto. ¿Saben qué? O sea, reducir la seguridad social a que a uno lo obliguen a ahorrar en una cuenta individual no da. ¿Saben qué? No da para un país civilizado. Parte del desarrollo es compartir los riesgos de unos con otros. Ex ante, un padre que tiene 2 hijos y uno le va a ir, no sabe cuál, bien, y otro regular en la vida. Pucha que le gustaría a ese señor, si es que los hijos no se llevan suficientemente bien, que el sistema de seguridad social les ayude a compartir los riesgos. Ya, Francisco Vidal. Así operan todos los sistemas. Bueno, quedé muy atento a la expectativa del ministro de que si hay acuerdo entre todos nosotros, podríamos hacer un esfuerzo de la pensión solidaria, viendo además cómo se financia. Por supuesto, o sea, esto... Nosotros hemos calculado en el equipo de Carolina Goich que es posible liberar $200 millones por año los próximos años en gastos, digamos, no prioritarios, que era lo que apuntaba Gonzalo. Ya. Son 800 millones en 4 años. Guille piensa lo mismo, pero bueno. Que se pongan todos de acuerdo. Yo quiero ir a otro punto, que es lo que a mí también me inquieta de la reforma, que si yo fuera parlamentario la votaría sin problema, a favor. Todo el mundo está consciente, salvo obviamente los dueños de la AFP, que el negocio de la AFP es un gran negocio. El propio presidente Lagos decía que esto es una cosa insólita y hablaba de un promedio de rentabilidad sobre el capital entre el 23 y el 30%. Si eso es así, si esta industria que gana plata como condenado, porque captura nuestro 10% obligatoriamente, ¿por qué no aprovechamos el proyecto para disminuir ese nivel escandaloso de utilidades? Esa es mi pregunta, Rodrigo. Y yo creo que existía o existe en el debate parlamentario la posibilidad de que parte importante de las utilidades de la AFP es porque nos cobran a nosotros los que ellos llaman los costos de intermediación y la presidenta en su discurso original llamó las comisiones ocultas. ¿Por qué no una tajada de lo que nos cobran a nosotros que la carguen a sus utilidades y no a los costos del afiliado? Esa es mi pregunta. Es una gran pregunta. Déjeme partir primero por la realidad, las utilidades, la rentabilidad de las AFP, no de los fondos de la gente, que es lo que nos debería importar al final. Pero han sido bastante excesivas en el tiempo. Uno de los problemas que tiene esto es que ha costado meterle competencia. Quiero decir, sin embargo, que los porcentajes de rentabilidad han venido bajando en los últimos años. Últimos años un poquito más de 10 nomás. Igual hay que meterle más competencia. Y el proyecto de ley de regulación de AFP, que es el tercer proyecto, tiene cambios bien importantes en la manera de cómo se licitan, que es una cosa una intervención que hizo en el 2008, que sirvió mucho, pero que ya no está sirviendo tanto. Y hay un cambio importantísimo ahí y que nos va a permitir una mejor competencia. Yo creo que eso es de verdad un aporte a que haya más competencia y se vayan disipando estos excesos de utilidad. Eso es lo primero. Ahora, lo que Pancho pregunta va un paso más allá, que es este famoso tema de las comisiones de intermediación. Es medio latero el tema porque es largo, pero déjenme tratar de decirlo en fácil. Las AFP subcontratan. Sí. Entonces subcontratan a gente que le pagan. Y eso se le paga desde el fondo de las personas, no directamente de sus ingresos. En general, si los mercados fueran perfectos, no importaría dónde se sale. Pero la práctica internacional es que se hace así. Cuando el Canadá subcontrata, y que subcontrata mucho, el estatal, lo saca del fondo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de esa intervención? Y en el proyecto intervenimos este tema, y con distintas cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado que por tratar de bajarle la utilidad de alguna manera a la AFP, terminen los cotizantes con menor rentabilidad. Porque imagínense que es bueno que subcontraten. Que al final subcontratar a un experto que maneje las acciones que tienen invertidas en India,
o una empresa que se compra en Colombia, sería fantástico que eso sea un buen negocio para los afiliados. Y si uno empieza a meterle demasiado arena a ese mecanismo, y al final del día dicen, ¿saben qué? No puedo hacer eso, voy a tener que comprar otra cosa, y terminamos con menor rentabilidad para la gente, terminamos con menores pensiones. Hay un número que es muy impresionante. 1 punto de rentabilidad a través de toda la vida significa 25% de diferencia en pensión. Entonces, en cualquiera de estas intervenciones tenemos que compatibilizar, bajar las utilidades, cierta rabia que hay con la AFP que hay que hacerse cargo, pero sobre todo quirúrgicamente para que no tenga efectos nocivos en rentabilidad. Y en este caso en particular le vamos a pedir a la AFP que copaguen un 1% y que se los vamos a devolver si es que lo que invirtieron lo hace mejor que un comparador. Entonces van en el mismo bote, en el sentido de tener más cuidado. Pero yo me temo que intervenir demasiado eso nos adentra a riesgos que no debiéramos tomar, porque al final del día, por tratar de hacer algo, podemos tener efectos colaterales. Es como con los remedios. Cuando los médicos recetan, tienen que tener mucho cuidado con los efectos colaterales. Aquí también. Y eso es una parte muy técnica que tenemos que confiar en que los técnicos nos lleven hacia soluciones que sean mejores. En el proyecto hay temas de transparencia, temas de política, de manera que el directorio esté metido acá de verdad respecto de cómo se subcontrata y este copago que va a servir también para alinear mejor los incentivos. Gonzalo. ¿Sabe, ministro? Yo quiero recuperar un tema que se ha transformado en un tema importante para los chilenos, que es el tema del empleo, el tema del desempleo, especialmente en una economía estancada. No vamos a entrar respecto a las responsabilidades, pero el último dato es 0,5% de crecimiento el primer semestre. Ese es el dato. Entonces, obviamente que la expectativa y el tema de desempleo, y es por eso que este error, como dice usted hoy día, o que algunos le sugieren, como el senador Montes, que habría que haber disimulado, ¿no es cierto?, ese dato, maquillado ese dato, genera tanta presión. Porque resulta que hoy día el trabajo es un tema relevante en la sociedad de discusión. La tasa de desempleo la siguen las personas, porque tiene un impacto directo en su mejor salario, en su oportunidad de desarrollo. Entonces, perdón que le pregunte de nuevo, pero usted dijo, ¿va a tener un efecto en el empleo la reforma? ¿No podemos transparentar eso? ¿Qué efecto va a tener en el empleo? El efecto en empleo, como dije antes, debiera minimizarse por la gradualidad. Por lo tanto, me preocupa poco eso. Sí me preocupa mucho que seamos capaces como economía de generar más empleo. Yo creo que aquí la clave no es la reforma, es que tomemos todas las medidas posibles para que las cosas vayan bien. Ahora, en términos de empleo, para poner las cosas en perspectiva también, déjenme decir 2 cosas. La primera, la tasa de desempleo estos años ha sido menor que en el periodo anterior y muy por debajo... Pero con precarización, ministro, con sí, todo lo que usted quiera, pero quiero decir que el mercado del trabajo... No muestran eso las cuentas líneas, revísalas. No. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, hemos pasado por un bajón de crecimiento bien fuerte. Si me hubieran mostrado la película del crecimiento hace 4 años, yo habría dicho habríamos tenido un desempleo bastante más grande. Chile ha logrado capear este periodo de mal crecimiento con poco efecto en empleo, lo que es una gran noticia. Segunda cosa que quiero decir, el proyecto de ley tiene un avance muy relevante, que es para las famosas lagunas de desempleo. Este mes, el último dato, hay 200.000 personas cobrando de seguro de cesantía. ¿Ok? 50.000 de ellas, porque están sacando plata del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, que no me dirá que es un impuesto, el Fondo Solidario, están sacando plata de ahí, pero no va nada a su cuenta individual en la AFP, porque están sacándola, ahí va, pero cuando saca de su cuenta personal del seguro de cesantía no va nada. Hay 150.000 personas pagándose que están recibiendo, pero que tienen una laguna previsional. El proyecto de ley lo que hace es decir que cuando pase eso, el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía también va a aportar a la AFP de la persona. Por lo tanto, en el largo plazo, los efectos de las lagunas previsionales sobre las pensiones vamos a poder bajarlas un poco más. Y eso es una gran noticia de tener de nuevo una estructura de este tipo. Como ese efecto, hay varias otras cosas. Nos hemos de nuevo ido a la cuestión de productividad y una discusión muy... Es importante, por el empleo. Importante, pero hay muchas otras cosas importantes y buenas en este proyecto. Y por lo tanto, no le tengamos miedo a discutirlo y avanzar en él. Yo creo que al final del día lo que la gente quiere es mejorar las pensiones. Trabajemos para eso. Ministro, en la tramitación legislativa, ¿hasta dónde creen que van a poder llegar en el Parlamento? Aprobar, pues.
estabas hablando Hay de reforma 5 constitucional. meses sacar adelante una reforma previsional. En medio de la O sea, eso es lo elección más parlamentaria. irresponsable que hay. Reconozcamos que no es fácil. Eso es lo y más que necesitamos irresponsable ponernos que de hay. acuerdo muchos. Obvio. Por eso. Dile a los pensionados que van a esperar. Ministro, Pero yo creo que podemos hacerlo. responsablemente, si uno puede confiar en algún grado de responsabilidad, ¿hasta cuándo pueden tramitar realmente esta reforma previsional? En No a mata caballo como le gustaría a Pancho. En términos de plazo, Sí. bueno, lo más posible y ojalá terminarla antes. Aprobación de que primer este gobierno. trámite, segundo... A ver, tenemos todo un cronograma pensado con los diputados, con los presidentes de las comisiones, en que queremos, por ejemplo, terminar antes de que vaya el presupuesto, tener aprobado la parte constitucional, que es el proyecto pequeñito que está en la Cámara. Hacia Navidad, por ejemplo, nos gustaría tener la otra parte para poder pasar al Senado. Pero de nuevo, aquí tenemos que ponernos muchos de acuerdo, también con la oposición. Y por lo tanto tenemos que sentarnos y trabajar. Mucho se nos acusa de que nosotros hemos estado como improvisando. Llevamos 2 años en esta cuestión. Tuvimos un comité de ministros, tuvimos después, bueno, primero la Comisión Bravo, o sea, desde que partió el gobierno. 24 técnicos. Con la derecha no vas a llegar a acuerdo. Bueno, yo creo que... Es un problema de fondo de ellos. Pero yo creo que hay que tratar de llegar a acuerdo con no, todos. tú puedes tratar, pero... Lo que pasa es que cuando uno mira los dos proyectos, Pancho, más allá de lo ideológico, que es lo que te interesa a ti, los proyectos confluyen en gran parte. Yo te diría que un 80% confluyen. ¿Ah? El ministro yo no sé lo va a querer decir o no, porque yo me imagino que ha leído el proyecto del presidente Piñera, pero los proyectos confluyen en términos de las soluciones. De hecho, no ideológicamente, la oposición no tiene ningún reparo en impactar directamente el pilar solidario. No porque lo haya hecho Bachelet, no va a ser una buena herramienta de política pública, que es cuando uno no tiene los límites ideológicos de tratar de pasar siempre, de cruzar los ríos. ¿No es cierto? Y eso es lo que entorpece muchas veces el diálogo. Hay 2 líneas que tenemos que trabajar. ¿Usted leyó el proyecto del presidente Piñera? No, porque no existe todavía. No he tenido. Yo ¿Cómo no? vi un PowerPoint que tiene cierta información, pero insuficiente información. Bueno, lo van a invitar entonces a Enrique Foster para que lo pueda leer. Me encantaría que me lo mandaran, sí, porque vi también... Porque es más que un PowerPoint. Y usted sabe que lo puede pedir. Una presentación en el Pulso respecto de cómo se usaría el pilar solidario, que es interesante, lleno sí de... Vamos buscándole el pero. Y hemos en política pública se trata de buscarle el pero al otro. Pero usted dijo, en buena fe, públicamente y en tratar de converger. Parecido. Hay cosas que son completamente distintas que tenemos que trabajar. ¿Okay? Y seamos así bien claros, blanco y negro, muy rápido cuáles son esas cosas. Pero, Primera cosa. ¿el negocio para la FP? Pues. Primera cosa. Pero si el negocio lo tienen ustedes, ¿Más Pancho? plata para que vaya a la 40% FP o un administrador estatal? Ahí está. Ahí hay una diferencia de fondo. Ya, ahí hay un punto que tuviera es importante. ese ente estatal y fuera libertad del trabajador, decir dónde pone los 15 puntos. Por ejemplo, yo he visto a Salvador Valdés, que es un gran economista. Los 5 puntos de monopolización del Estado. Entonces, todo dejemos eso, la libertad de los como si no trabajadores. fueran los 10 de la FP. Por eso le digo, pero usted no lo cambia eso. Pero, Usted no lo cambia eso, Eso ¿eh? tiene pros y contras. Por ejemplo, en el mundo de la AFP y en el mundo más de la izquierda nuestra, siempre le ha gustado a ambos que estos dos sistemas compitan, con la expectativa de que uno le gane al otro. No, pero ya la idea de la la libertad del trabajador. No, por eso, pero, ya. Entonces, pero hay una cuestión de fondo. Nosotros no vamos a renunciar a que el 5% lo administre un ente distinto Obvio, a la FP. Y yo creo que eso es bueno para Chile. Aunque sea un costo mayor. Y yo creo que esto le da... A ver, hay razones técnicas que podemos revisar. Pero aunque sea un yo No las vamos a trataba de alcanzar. explicar. Ministro, Pero si es un costo mayor, ministro, perdón, Cecilia. Si es libertad. Ministro, ¿Por qué no la libertad? respecto al Consejo Para el de Ahorro 15%. Colectivo, ¿me pueden escuchar? Porque Sí. si no, no podemos avanzar. Nos queda poquito tiempo, quiero aprovechar que está el ministro acá. Respecto al Consejo de Ahorro Colectivo, que ha sido un cuestionamiento que se ha hecho por avanzar mucho, por avanzar poco. Hay quienes dicen también, ¿por qué no dejar que sea el propio cotizante el que elige si es que tiene todos sus fondos en el Consejo de Ahorro Colectivo, por ejemplo? Justo esta pregunta, sí. Exactamente. Le estaba preguntando. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzar en ese sentido? Es posible hacer un sistema ¿Qué pasa si una en AFP? que las AFP compiten con el Consejo. Si uno hace eso, tienen que competir en una cancha pareja. No pueden ser distintos, tienen que tener las mismas regulaciones. Y el Consejo de Ahorro Colectivo, en vez de ser una entidad liviana, técnica, autónoma, que está encargada solamente de sacarle rentabilidad a las platas de los afiliados con un Tendría riesgo. que tener Tendría que tener publicidad. fuerza de venta, publicidad, oficina, estaría para allá y para acá. Sería una FP Terminaría estatal. como el Banco Estado, en el fondo. Sería una FP estatal, Estupendo. no puede Claro, no ser una sería FP una estatal. FP estatal. Ahora, eso puede ser bueno o malo, yo no quiero decir que no sea, pero ¿qué se agrega aunque sea distinto? Y aquí permítame 2 minutitos. Solidaridad.
La primera, la sociedad podría funcionar igual, porque el 2 funciona algo diferente, es donde están alojadas las cuentas personales. Aquí la gracia de esto es que se ponen huevos en distintas canastas. Yo me imagino que ninguno de ustedes, si tiene ahorros, cuando ya uno va más, los va a tener solo en un lugar. Las tiene en distintas cosas. Si uno tiene algo de ahorros, tiene... La mayoría de los chilenos los tiene en fondos previsionales, no es mucho. Pero eso está diversificado. Pero la diversificación de alguien que tiene más que esos ahorros es no tener solo en un banco su plata. ¿Ya? Esto tiene la misma lógica. ¿Y por qué es importante? Porque en el sistema de AFP hay multifondos. Las personas tienen que escoger en qué AFP estar. Y muchos lo hacen perfecta esa elección, pero hay algunos que se equivocan. Y como se equivocan, es re bueno tener otra parte que no esté sujeta a ese rocho. Y eso ayuda. Ayuda a que al final del día el riesgo de las pensiones en el mediano plazo sea menor. La segunda cosa, que pasa que en este sistema de AFP en que compiten las distintas AFP, en que la gente se cambia de fondo, las AFP tienen que tener un montón de plata reservada para estos cambios. Este otro que va a poder mirar a largo plazo va a poder tener todo invertido mucho más fácilmente y tiene cierta ventaja en eso para tener mejor rentabilidad. Simplemente porque los otros tienen que estar preparados para una serie de cosas que son más bien innecesarias en el largo plazo. Necesarias para la competencia, necesarias para otras cosas. Entonces, esto yo quiero decir que agrega, es complementario. Ahora, es perfectamente legítimo que alguien sabe que esas complementariedades no me interesan. Construyamos una AFP estatal en esta cuestión. Y como decía, yo he escuchado en la izquierda y en la derecha esa idea. Yo lo que he propuesto es, partamos como estamos. Que funcione unos años. Claro. Y ahí vemos. Que el Consejo funcione. Y que después, si queremos conectar los dos sistemas, conectamos los dos sistemas. Yo puedo hacer la última pregunta. Lo que no creo que es justo es decir que esto va contra la libertad. Cuando uno tiene un sistema que parte obligando a la gente a ahorrar 10% y solo en 6 AFP. Está bien, entonces, pero ministro, pero si estamos frente a esta reforma justamente para cuestionar este tipo de cosas y cambiarla. Sí. Y estamos de acuerdo. Entonces no avanza en libertad. Una sola cosa. Tendría que reconocer usted. Es que administre el Estado no significa que no esté sujeto a error. Deme ese punto al menos. Absolutamente, y por eso tenemos que construir. Al contrario, por eso para el gobierno y la presidenta es tan importante la autonomía del Consejo. Si el Consejo tiene que pasar por la oficina del Ministerio de Hacienda para ver qué va a hacer, o no sé, otro tipo del terror, más allá de quien sea. La típica cuestión que pasa en un servicio público. Y aquí Andrea vuelve al tema del Consejo. Si lo podemos hacer lo más parecido posible al Banco Central, que todos confiamos perfectamente, manejan 40.000 millones de reservas para los chilenos, manejan la política monetaria. Está cuoteado respecto a visiones de la sociedad, con mayoría de derecha. pero con gente, consejo, ¿cómo lo va a pero hacer? con gente de excelencia, y que entra ahí y se pone el gorro y yo le apuesto y pongo las manos al fuego por todos los consejeros que he conocido en toda mi vida cercano al Banco Central, ninguno ha recibido una presión de nada. Y funciona. Si logramos hacer una reforma constitucional que nos permita ese ente estatal, nuestro Consejo de Ahorro Colectivo, con esa protección, yo tengo la protección de la autonomía. toda la fe Tenemos para que que funcione. hacer una pausa, volvemos de inmediato.